Buen día, estimada tutora. Mi nombre es Jonathan Arley González, del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. En esta presentación le voy a hablar del concepto de cultura desde un punto de vista antropológico. El concepto de cultura surge como la necesidad de adoptar un término que caracterice aspectos comunes de formas de comportamiento en grupos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo rápido y es, tomemos dos grupos de animales de la misma especie. Pongamos uno en un continente y el otro grupo en otro continente. Y nos vamos a encontrar al final con que no hay variaciones en sus comportamientos. O sea, van a tener pautas de comportamiento casi iguales. Sin embargo, al hacer este mismo ejercicio con grupos humanos, vamos a encontrar diferentes tipos de comportamientos o pautas de comportamiento, algunas pautas de comportamiento iguales, sin embargo con un significado diferente. Eso tiene otro concepto que vamos a ver más adelante. Para este concepto de cultura encontramos dos corrientes, o no sé, dos líneas, unas los materialistas y otros los mentalistas. Los materialistas establecen el concepto de cultura como un comportamiento aprendido, es decir, que absorbemos todo lo de la cultura en los individuos. Y están los mentalistas, que hablan de la abstracción de la conducta. Entonces, si hacemos el desglose de esta palabra abstracción, viene la palabra abstraer y el diccionario dice que es dejar de prestar atención al mundo para centrarse en un pensamiento. Entonces es utilizar una conducta, la absorbemos y representamos una parte de la cultura. Por otro lado, entonces ya encontramos el relativismo cultural. Hacemos el mismo desglose. Relativo es carece de validez universal, es decir, es válido en determinado contexto. Entonces, hablando ya del relativismo cultural, tenemos que son rasgos comunes entre diferentes grupos, pero que tienen un significado diferente. En este caso, vamos con un ejemplo que es un beso en público. En una cultura como la nuestra, la occidental, dar un beso en público es algo totalmente normal. Sin embargo, en algunas culturas árabes, por ejemplo, no es algo aceptable, es algo totalmente inaceptable o obsceno. Ese es el relativismo cultural. Tenemos un rasgo común que es el beso y tiene una connotación totalmente diferente en dos culturas. Ese es el relativismo cultural. Ya sabiendo esto, vamos al etnocentrismo, que no es más que juzgar comportamientos a partir de parámetros culturales propios. Vamos al mismo ejemplo del beso. Entonces, si nosotros vamos a un país árabe o viceversa, vamos a ir a juzgar el comportamiento de ellos a partir de nuestros propios parámetros de conducta, de los que hemos aprendido en nuestra cultura. Entonces vamos a pensar que prohibir eso es algo ilógico, que no es obsceno. Bueno, una cantidad de palabras o de acusaciones contra otra cultura, contra un modo diferente de actuar ante una situación. Ese es el etnocentrismo, creer la propia cultura como la única y la verdadera. Este término etnocentrismo es muy interesante para la aplicación en el campo profesional de la antropología y de la cultura. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce este tipo de conceptos y cuando está realizando trabajos de ingeniería, que, bueno, hago un paréntesis, para mí la ingeniería es el desarrollo de el facilitar la vida para el hombre, para los grupos humanos. Entonces, cuando vamos a tener esa interacción con grupos humanos, cuando buscamos mejorar la vida de ellos, necesitamos conocerlos, necesitamos tener este concepto claro y de saber que no hay una sola verdad, de que es un relativismo, de que todo es relativo, de que mis comportamientos no son los únicos y de aceptar que los de ellos también son totalmente válidos. Entonces, ya conociendo esto, puedo ir a afectar un grupo de una manera positiva. Ahora, es tener una visión demasiado ampliada del ser humano y tener un entendimiento de todos los tipos de culturas, por lo menos por encima, aceptándolos y sin llegar a juzgarlos. Bueno, ese es el fin. Muchas gracias. Hasta luego.